Hay un tema muy controversial, muy sensitivo, que vamos a tocar en este momento y yo quiero leer esto que me ha proporcionado nuestro siguiente invitado para, partiendo de ahí, pues iniciar esta entrevista. Esta es una publicación que hizo la primera dama, Lorena Castillo de Varela, en su cuenta de Facebook. Y esto es un pequeño extracto. Dice, para reducir las nuevas infecciones de VIH y las muertes relacionadas al SIDA, debemos avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento y autonomía de las mujeres para asegurar que las niñas y mujeres jóvenes tomen decisiones sobre su propia salud y sean capaces de vivir libres de toda forma de violencia. El señor Iván Ríos es misionero de la Iglesia Católica, está con nosotros esta mañana para analizar esas palabras y desarrollar este tema que tiene que ver con la ideología de género. Buenos días, don Iván, bienvenido. Buenos días. ¿Por qué Iván, a usted le causa tanta alarma esto que yo acabo de leer? Bueno, lo primero que quiero dar las gracias a Next TV por permitirme en esta entrevista. Lo segundo, quiero decir quién soy yo, que soy misionero de la Iglesia Católica, como lo has dicho, por unos 40 años, tengo 66 años, y nos preocupa mucho este tipo de declaración de parte de la primera dama principalmente, porque la ideología de género tiene muchas aristas que perjudican a nuestra niñez principalmente. ¿Cuál es la definición de ideología de género? Porque se cambian las palabras, hay una confusión muy grande, ¿no? Igualdad de género e ideología de género son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo. Entonces, ideología es, por ejemplo, para hacerlo más rápido, es una ideología, es como habláramos de una ideología como la comunista, donde se imponen ciertas características que un grupo de personas minoritario quiere imponer a la mayoría. Entonces, eso es lo que nosotros, la Iglesia Católica, no está de acuerdo. Yo busqué hace un ratito la definición de ideología de género y dice acá que la ideología de género considera que nuestro comportamiento bifurcado en masculino y femenino es producto de la influencia cultural y social del entorno y la propia sexualidad depende más de los acontecimientos biográficos y sociales de nuestra vida que las características fisiológicas. Es que son dos cosas diferentes. Por eso, el género y la sexualidad son dos cosas totalmente diferentes. Sexo es sexo masculino y sexo femenino. Género significa la inclinación que cada una de las personas tiene sobre la sexualidad, sobre qué tipo de sexualidad quiere. Entonces existen diferentes tipos de géneros sexuales. Por ejemplo, está la homosexualidad, el lesbianismo, el transexual, y otras son como 5, 6, 7 diferentes clases de género. Entonces, lo que nosotros no queremos es que a nuestros niños principalmente se le inculque como educación sexual una inclinación que ellos, como inmaduros que son, no tienen la oportunidad de decidir. Y todo esto que usted está mencionando está de alguna manera disimulado, como usted mismo menciona, detrás de estas palabras que escribió la primera dama. Exactamente. En el mundo entero existe lo siguiente. Se ponen unas cortinas de humo bajo la discriminación, bajo el abuso sexual, bajo la protección del VIH, bajo otro tipo de cosas. El cardenal Cañizares en Valencia llamó a la desobediencia civil, desobediencia a la ley que en Valencia se aprobó sobre la ideología del género. Y San Juan Pablo II, esto es muy importante entender a quién le vamos a creer. San Juan Pablo II ha declarado, en su momento, declaró que la ideología del género es una monstruosidad que puede destruir a la familia, a la persona humana y al género humano concretamente. O sea que es una cosa muy seria. Nosotros no podemos estar hablando de ideología del género así por hablarlo o por tratar de imponerlo a una sociedad. Pero pareciera que este tipo de comportamientos y de formas de pensar estuviera siendo aceptada en el mundo cada vez más, especialmente en las sociedades más liberales y abiertas. No estoy diciendo que sea lo correcto ni que sea el caso aquí en Panamá, pero pareciera que cada vez hay más aperturas para estos comportamientos. Claro que sí. Nosotros, como religiosos que somos, sabemos de dónde viene todo esto, ¿no? Hay una cosa importante teológicamente hablando, ya entonces tenemos que hablar sobre teología,
sobre el conocimiento de Dios, lo que Dios le ha inculcado al ministerio de la Iglesia, a la Santa Iglesia Católica. Claro, y aquí nos podríamos quedar todo el día. No podemos quedar, pero hay una cosa muy importante. El Apocalipsis dice concretamente, cuando la abominación se siente en el trono sagrado, en el lugar sagrado de Dios, entonces vendrá una gran tribulación sobre la humanidad. Todo esto, Iván, por favor, sí. hay una cosa importante Dígame. sobre lo que estoy hablando. La abominación, sentarse en el trono de Dios significa sentarse en el lugar de la familia, porque en la familia es donde nacen los hijos, donde se crea la vida. Entonces, si viene una ideología y nos manda a nosotros que fuera de la familia se les inculque a nuestros hijos cómo llevar una sexualidad o qué tipo de inclinación deben ellos inclinarse, valga la redundancia, claro. Nosotros tenemos un peligro muy grande porque destronan la función de Don la Iván, familia. Usted todo esto me lo plantea desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Desde el punto de vista de la humanidad y de la Iglesia Católica principalmente. Pero, claro que sí. Pero, o sea, debemos ser conscientes, y yo aquí, pues siendo abogado del diablo, de que no todo el mundo es católico. Pues no es todo el mundo católico, pero da la casualidad, que no es por casualidad, porque nada es por casualidad, que todas las religiones del mundo están en contra de la ideología del género. Okay. No solamente la Iglesia Católica. ¿Todas las religiones? Todas las religiones del mundo. Los judíos, los protestantes, los evangélicos, los mormones. La ideología del género apoya el transexualismo, por ejemplo. Es uno de los géneros. Ajá. Es uno de los géneros. Lo que usted mencionó. Exactamente, exactamente. Son diferentes tipos de género. Que eso es lo que se trata de entonces de inculcar y de introducir dentro de las escuelas para que se enseñe. Monseñor Ulloa en su momento. En esta propuesta que existe sobre la educación sexual y que muchas veces pues ha tenido oposición, de hecho de la propia ministra, de la ex ministra Lucy Molinar, fue algo como que lo engavetó y lo enfrió y no le dio paso. Claro que sí, porque era un peligro tremendo para nuestros niños y bendito sea Dios. Y una de las cosas importantes con la ministra Lucy Molinar, que pertenecía a Cambio Democrático, que se le ha calificado a Cambio Democrático como pero como hay persona, quienes abogan, don Iván, que la educación sexual debe llegar a los niños y claro que sí, desde jóvenes. No significa que la Iglesia Católica no esté de acuerdo a la educación sexual, pero tiene que ser una educación sexual progresiva, de acuerdo a las etapas de crecimiento del niño. ¿Y quién la decide? Porque la decide primero la familia, porque ahí es donde nace y tiene la obligación, pero si se destrona la función de la familia, entonces, ¿quién les va a enseñar a nuestros hijos? Porque, por ejemplo, tus hijos, Iván, ¿no? ¿Tú cómo puedes permitir que en la escuela tus hijos, venga una persona X que tú no sabes el historial sexual que ha tenido y le incline y le manipule para que él tenga, y queda manipulado concretamente? Entonces, ese es un problema tremendo que hay, porque tampoco no sabemos quién le va a enseñar a nuestros hijos. Entonces, ahí es donde está el problema también fundamental, que inclinan a nuestros hijos, los incitan, los manipulan para que tengan cierta inclinación sexual. Yo como perteneciente también, quiero una cosa importante, yo pertenezco al Partido Cambio Democrático, a uno de los movimientos que es CIDI Valores, que nosotros también abogamos por los valores humanos, los valores total de la familia, defendemos la familia igual que la Iglesia Católica. Y eso es importantísimo, porque en esta declaración que ha hecho la primera dama es un peligro tremendo que se les da a la familia principalmente. Así que yo hago un llamado a toda la sociedad de que tenga ojo con eso, porque eso inició en el gobierno de Martín Torrijos y la Iglesia Católica se opuso, que fuimos a la Asamblea Nacional, ¿no? Todos los movimientos de la Iglesia y los movimientos también de las otras religiones a protestar sobre esa ley que se engavetó en un momento. Pero sabemos también que hay grupos en el mundo entero que fueron a las Naciones Unidas y denunciaron a las Naciones Unidas y a la UNICEF porque dan sumas millonarias para que se apruebe este tipo de ley. Don Iván, se nos acaba el tiempo. Le agradezco muchísimo la visita, el aporte, su opinión y el planteamiento que nos hace en cuanto a este tema.